Sector terciario en España, terciarización económica, transporte, comercio, turismo y otros sectores. Y empezaremos, como siempre, con una breve introducción. El sector terciario aglutina aquellas actividades que prestan servicios a la sociedad para satisfacer sus necesidades. Ejemplos de ello serían los transportes, el comercio y el turismo, considerados los pilares de este sector. Pero también hay otros destacados como la banca, el ocio, los medios de comunicación e información, la educación o la sanidad. Su alto grado de importancia en el Producto Interior Bruto permite afirmar que España es una economía terciarizada. ¿Y en qué consiste la terciarización económica? Pues vamos a verlo. La evolución económica española ha dado lugar a un intenso proceso de terciarización, ganando de esta forma el sector terciario importancia con respecto al primario y al secundario, hasta convertirse en el principal por población ocupada, por aportación al Producto Interior Bruto y en número de empresas. Las causas de este proceso se deben a lo siguiente: aumento del nivel de vida que permite un mayor consumo de servicios, desarrollo industrial de los años 60 e inclusión de servicios en los sectores primario y secundario, consolidación del estado del bienestar que garantiza servicios como la sanidad o la educación e incrementa los servicios públicos, envejecimiento poblacional que requiere mayor asistencia sanitaria y de dependencia, incremento del ocio y del turismo, mayores exigencias de calidad por parte de la demanda que fomenta el diseño, la investigación y la innovación, creciente incorporación de la mujer al trabajo concentrada en el sector terciario y difusión de las nuevas tecnologías que permiten un nuevo modelo de trabajo y crean nuevos servicios. Se trata de un sector extremadamente heterogéneo y dinámico en permanente cambio, incorporando actividades de diversa índole, propiedad, coste y volumen. Existen dos grandes modalidades: los servicios públicos financiados por el Estado y los servicios privados, que incluyen servicios a la empresa, de distribución y al consumidor. La mano de obra que trabaja en este sector se caracteriza por tener grandes contrastes en su cualificación, una mayor presencia femenina, la importancia del trabajo a tiempo parcial y la economía sumergida. En la estructura empresarial predominan las pymes, la mayoría pertenecientes al subsector del comercio, aunque existen grandes empresas y multinacionales, especialmente en el ámbito financiero. La mecanización de las actividades en el sector terciario es en muchos casos compleja y costosa, aunque la incorporación de las nuevas tecnologías ha permitido un mayor desarrollo del trabajo a domicilio y del teletrabajo, así como una menor personalización sustituyendo las personas por máquinas. La internacionalización está potenciada por la liberalización globalizada y por las mejoras en los transportes y las telecomunicaciones, al consolidarse el modelo de grandes multinacionales. La localización de los servicios se basa en determinados factores: la población, por lo que son más frecuentes en las ciudades más dinámicas, las redes de transporte y comunicaciones y la frecuencia de consumo. Y, como en otros casos, existe una doble tendencia a la concentración y a la difusión en la localización de los servicios. La concentración se halla en las grandes áreas metropolitanas tanto para el comercio general como para los servicios especializados, además de las sedes de las grandes empresas en los distritos centrales, mientras que la difusión se localiza en las periferias urbanas o las ciudades medianas debido a la creciente congestión de los núcleos urbanos y la mejora de los transportes y las telecomunicaciones. Es especialmente frecuente en los servicios que no necesitan contacto con población o requieren grandes espacios. En el reparto de los servicios existen desequilibrios territoriales según la población, el grado de urbanización, el peso de otros sectores económicos y el nivel de desarrollo y de renta. El primer pilar del sector servicios es el transporte. Se trata de una actividad predominante en el sector terciario y su objetivo consiste en satisfacer las necesidades de desplazamiento y comunicación de personas y mercancías. Cada vez importa menos la distancia si el precio del combustible permanece estable. Cumple funciones sociales, económicas y políticas, y sus elementos son los medios físicos, las instalaciones y los vehículos. La importancia del transporte se basa en las funciones que desempeña, y estas pueden ser de diversa índole: políticas, demográficas, económicas, sociales, culturales y también en las relaciones internacionales, como no. Además, hay que reseñar que influye en la ordenación del territorio, ya que interactúa con este de forma recíproca y lo vertebra a través del movimiento de personas y mercancías mediante rutas, ejes, flujos y nodos. Y a continuación vamos a desgranar las características del transporte nacional, que son las siguientes que vemos a continuación. Vamos a detallarlas una por una.
El medio físico español es desfavorable por el relieve montañoso y el clima con tendencia a situaciones extremas. Se trata de dificultades solventables por la técnica, pero aumentan los costes y reducen la rentabilidad. Las redes terrestres y aéreas son predominantemente radiales con centro en Madrid, aunque la situación se va paliando con las nuevas infraestructuras para mejorar las conexiones entre la periferia. El transporte interior por carretera es el más empleado en personas y mercancías, mientras que en el transporte exterior predomina el aéreo para personas y el marítimo para las mercancías. La red padece importantes desequilibrios territoriales en accesibilidad e intensidad, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías. Las mejoras técnicas han aumentado desde 1985 en velocidad, seguridad, comodidad, capacidad e incorporación de sistemas inteligentes de transporte llamados SIT. Se ha producido la integración, aunque aún existen tareas pendientes en la red transeuropea de transporte, la TEN-T, y en la red mundial. Y por último, produce un importante impacto sobre el medio ambiente a nivel espacial, sonoro, de contaminación atmosférica y de biodiversidad. Las competencias sobre los transportes se reparten entre el Estado central y las comunidades autónomas, que deben seguir las directrices de la Unión Europea acerca de la sostenibilidad, la seguridad, la competitividad, la accesibilidad y la cohesión territorial. Y precisamente el objetivo final que persiguen todas estas directrices consiste en la integración en la TEN-T, basada en corredores multimodales entre los nodos principales del territorio europeo. El Estado tiene competencias sobre el transporte que transcurre entre varias comunidades: el internacional, la marina mercante, los puertos y aeropuertos comerciales, el espacio aéreo y correos. La política estatal persigue los siguientes objetivos: garantizar la cohesión territorial, equilibrar el excesivo peso de la carretera fomentando la multimodalidad, optimizar la eficacia, asegurar una accesibilidad a todas las personas y áreas, y por último, alcanzar la sostenibilidad medioambiental. Una de las principales estrategias de esta política es potenciar el transporte multimodal. Con él se corrige el predominio de la carretera, se evitan duplicidades y se mejora la sostenibilidad medioambiental. Destaca especialmente el transporte multimodal de mercancías, sobre todo gracias a las plataformas logísticas y el uso de contenedores estandarizados. España se integra en los corredores intermodales de la TEN-T, mejorando los accesos a las nuevas plataformas logísticas españolas. Los tipos de transporte más importantes en nuestro país son los siguientes. Vamos a conocerlos uno a uno. El transporte por carretera es fundamental para la articulación del territorio y su accesibilidad. Las competencias son estatales, para la movilidad intrarregional las comunidades y para la intracomarcal las diputaciones y los cabildos insulares. Se trata de un diseño radial desde la llegada de los Borbones que se consolidó con el desarrollismo de la época de 1960, aunque se halla en retroceso con la construcción de ejes transversales como el del Mediterráneo, del Ebro o la Ruta de la Plata. La carretera es el modo predominante del transporte de pasajeros y mercancías por las ventajas del sistema puerta a puerta. Las vías de gran capacidad han crecido mucho en cantidad e intensidad, con más de 15.000 kilómetros, y cuentan con una buena calidad en general, pero todavía existen otras de control local con algunas deficiencias en anchura, pavimentación y trazado. También persisten desequilibrios territoriales, con mayor densidad en las comunidades más dinámicas o con poblamiento disperso, y la intensidad del tráfico es mayor en las radiales de Madrid y en los corredores del Mediterráneo y del Ebro. La accesibilidad es más homogénea, aunque también destacan las radiales de Madrid, los ejes del Mediterráneo y del Ebro y las zonas turísticas e industriales. Para el fomento de la integración con la TEN-T han de mejorarse las comunicaciones con Francia y Portugal a través de corredores de gran capacidad. Las actuaciones medioambientales pretenden reducir la contaminación mediante la renovación de vehículos, el fomento del uso del transporte público y del coche eléctrico, así como la construcción de carreteras verdes en las que se limita el tráfico pesado y se pone en valor los aspectos paisajísticos y patrimoniales. El transporte ferroviario ha disminuido su importancia en pasajeros y mercancías, aunque se intenta potenciar por su menor contaminación. Las competencias sobre él son mayoritariamente estatales a través de Adif y Renfe. Las comunidades administran las líneas locales, regionales y metropolitanas. Existen tres tipos de redes: la alta velocidad ferroviaria, con AVE y ABLO, la red convencional y finalmente los ferrocarriles españoles de vía estrecha o FEVE.
El tráfico de viajeros es especialmente frecuente en las cercanías y en la alta velocidad, mientras que el de mercancías es escaso por la falta de interoperabilidad debido al diferente ancho de vía y a la necesidad de mejorar el acceso a las terminales de mercancías. Por lo general, el transporte ferroviario se destina a las mercancías pesadas y de gran volumen. Los desequilibrios territoriales afectan a los equipamientos y a la accesibilidad. Para la integración de la red ferroviaria con la Unión Europea se potenciará el ancho de vía europeo frente al ancho ibérico y la configuración de 5 corredores de alta capacidad de mercancías y pasajeros para la TEN-T. Las actuaciones medioambientales buscan la integración paisajística, reduciendo el efecto barrera en los ecosistemas, disminuyendo la contaminación acústica, fomentando su electrificación y revalorizando el patrimonio ferroviario con nuevos usos de las antiguas estaciones y el proyecto de vías verdes. El Estado es el responsable de los puertos comerciales a través de las autoridades portuarias en las que también colaboran las comunidades autónomas. Estas a su vez tienen competencias sobre los pequeños puertos deportivos y pesqueros. El tráfico de viajeros es escaso pero está en aumento, concentrándose en cruceros y transbordadores como el de Algeciras-Ceuta o con los archipiélagos. El tráfico internacional de mercancías es el más destacado en el transporte marítimo, tanto en importación y exportación, incluyendo 3 tipos de productos: graneles sólidos, graneles líquidos y comercio mediante contenedores. La política medioambiental planea diversas actuaciones para paliar el impacto de puertos y buques, como el control de calidad del aire y las aguas, el tratamiento de vertidos, los puntos limpios o las plantas de reciclaje. Y para la integración con la Unión Europea se han incluido los puertos de interés general en la TEN-T y se han creado las autopistas del mar, que unen 2 o más puertos de varios Estados miembros con alta capacidad y competitivos. En el ámbito global se potencia la posición geográfica de España como plataforma logística internacional, potenciando su competitividad. Y el transporte fluvial español se reduce al puerto de Sevilla con un hinterland amplio para las mercancías y como parada de cruceros turísticos. El transporte aéreo es el que más incremento ha experimentado en los últimos años gracias al aumento del nivel de vida, la generalización de las compañías de bajo coste, el aumento de la demanda turística profesional y de negocios y por la consolidación e intensificación del proceso de globalización. Las competencias de los aeropuertos de interés comercial están en manos del Estado y las de los demás en manos de las comunidades autónomas. La red aeroportuaria tiene un marcado carácter radial, siendo los más importantes los de los núcleos urbanos más desarrollados y turísticos. Madrid es el gran distribuidor del tráfico y escala fundamental para las conexiones internacionales, y después destacan los de Barcelona, Mallorca, Málaga, Alicante y Las Palmas. En el otro extremo hay toda una sucesión de aeropuertos pequeños e infrautilizados construidos al albor de la especulación y el autobombo de los políticos en los años de prosperidad malentendida, varios de ellos cerrados sin apenas tráfico o reutilizados para otros fines, salvo los de los archipiélagos, fundamentales para articular el territorio y garantizar los derechos y servicios básicos. Destaca el transporte de pasajeros en larga y media distancia, aunque esta última compite con el tren. Debido a su coste, el transporte de mercancías es menor, destinándose a aquellas perecederas o valiosas. La integración aérea con la Unión Europea se ha basado en la liberalización de tarifas y servicios, en la reconversión y privatización de las compañías de bandera y en la integración en el proyecto Cielo Único Europeo, que tiene como objetivos la mejora en la optimización, la seguridad y la sostenibilidad. Las actuaciones medioambientales buscan reducir la contaminación acústica mediante aproximaciones verdes y la contaminación atmosférica, retirando los aviones antiguos más emisores y fomentando la I+D+I. El segundo pilar del sector terciario es el comercio. Se trata de todo un conjunto de procesos que aportan los productos desde las unidades de producción hasta los centros de consumo, y al igual que los transportes constituye un indicador del grado de desarrollo nacional. Existen 2 grandes subsectores, el comercio interior y el comercio exterior. En España, el comercio interior ocupa 3.100.000 trabajadores y aporta el 22% del PIB nacional. Desde 1980 ha experimentado profundos cambios que han supuesto una revolución comercial con una importante diversificación de la oferta con nuevas formas de venta. Ha aumentado la capacidad adquisitiva y la renta familiar, y se ha diversificado la clientela. La frecuencia de compra es menor gracias a las mejoras en el transporte, la vinculación al ocio y los métodos de conservación en domicilios. Además, ha disminuido el gasto en alimentación a favor de otros productos. Se ha consolidado el uso de las nuevas tecnologías en el reparto, el pago y la distribución, y en esta línea cobran gran importancia la publicidad y la información sobre los productos.
El comercio mayorista consiste en la compra de productos a los fabricantes y su venta a los minoristas que a su vez los venden a los consumidores. La localización del almacenaje se lleva a cabo en emplazamientos estratégicos, siendo frecuentes las ferias de muestras, y las fórmulas más habituales son el cash and carry o la venta por pequeños lotes a minoristas. El comercio minorista o al detalle compra los productos al mayorista y los vende a los consumidores. Dentro del minorista destaca el tradicional, que se realiza en mercados de abastos, mercadillos, ferias agroganaderas y tiendas de barrio. Se trata de espacios de menos de 100 metros cuadrados con un 50% de la superficie dedicada a almacén. Al estar vinculados a negocios familiares tienen escaso poder de negociación con proveedores, una mayor lentitud en el servicio, un precio más elevado y un trato más directo y asesorado. Físicamente tienen un mostrador que reduce la compra por impulso, con menor variedad y rotación de productos, pero resultan más próximos a los domicilios y a la vida del barrio. Estos negocios afrontan una crisis actual, por lo que optan por diversas estrategias como la modernización de los establecimientos, reduciendo las zonas de almacenaje y aumentando las de exposición, el cuidado de los escaparates, la inversión en equipamientos y tecnología, la implantación de medidas de fidelización y la especialización de productos, profundizando en la calidad y mejorando su ubicación. En algunos casos se opta por franquicias que aportan el prestigio de una marca con estándares de calidad, o por el cooperativismo. Sin embargo, las nuevas formas comerciales se basan en el sistema de autoservicio. Estas dedican menos del 20% de la superficie al almacenaje, siendo el comprador quien se sirve y circula libremente por el local. El cliente busca una compra rápida, más barata, con mucha rotación y variedad de los productos y una elaborada presentación, a menudo con tecnología. Suele estar implantado en grandes cadenas, lo que les da un mayor poder de negociación con proveedores. El servicio es menos personalizado, pero cuenta con otras ventajas, aunque en algunos casos se dan sistemas de venta mixtos que combinan el libre servicio con la venta asistida. La tipología de estos comercios es muy diversa. La venta para la alimentación y el consumo doméstico suele situarse en el centro urbano, con modelos como los autoservicios y los supermercados, combinando ambos variedad y calidad. Aquellos supermercados que superan los 2.500 metros cuadrados se denominan grandes superficies y a su vez se clasifican en hipermercados, tiendas de descuento, grandes almacenes, centros comerciales, grandes superficies especializadas y parques de fabricantes. Y otras formas son las ventas sin establecimiento, por catálogo, televenta, con máquinas expendedoras o por internet. Precisamente esta última ha cobrado una gran importancia en los últimos años. Los espacios del comercio están determinados por dos factores principales: los transportes y el mercado de consumidores. El comercio es fundamental en la ordenación del territorio, al dotarlo de infraestructuras y hacerlo más atractivo para la inversión de otras empresas. El e-commerce o comercio electrónico ha supuesto toda una revolución. En la actualidad, el pequeño comercio ha visto una oportunidad de desarrollo y supervivencia, siempre que establezca una buena estrategia de mercado en Internet, vendiendo sus productos en su página web o mediante proveedores como Amazon. Pero son las grandes multinacionales las que se han beneficiado de la venta online. El e-commerce permite comprar en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Los avances en tecnología móvil y las estrategias de marketing en redes sociales han favorecido la expansión de este sector. Y sus inconvenientes serían el gran impacto medioambiental y la pérdida de clientes en el comercio presencial. La política del comercio interior es competencia de las comunidades autónomas, siguiendo las directrices estatales y de la Unión Europea, y regula la libertad comercial, horarios, circulación de mercancías, rebajas o saldos. Tiene como objetivos asegurar la continuidad y el incremento del número de comercios, mejorar la competitividad, revitalizar el comercio urbano y mantener el comercio rural. Y el otro gran subsector del comercio es el exterior. Este experimentó un gran crecimiento desde 1960 gracias a la apertura internacional en época franquista, al ingreso en la Unión Europea y a la globalización económica, aunque ha sufrido una desaceleración tras la crisis del 2008. Las exportaciones son de bienes de equipo, vehículos y alimentos, mientras que por su parte las importaciones más destacadas son las de bienes de equipo, productos energéticos y todo tipo de productos químicos. La balanza comercial española es deficitaria, aunque en menor medida que hace unos pocos años. Esto se debe a la disminución de las importaciones por la crisis de la demanda, la sustitución por productos nacionales, el descenso del déficit energético y el aumento de las exportaciones por las mejoras en la calidad, la diversificación geográfica de las exportaciones y la depreciación del euro. La política del comercio exterior la determina la Unión Europea, lo que implica la libre circulación entre los Estados miembros con aranceles comunes a terceros estados y los acuerdos de la
la Organización Mundial del Comercio, que fomenta la liberalización mundial. Los objetivos de esta política son la defensa frente a prácticas irregulares como el proteccionismo unilateral o el dumping y potenciar las exportaciones mediante el Instituto de Comercio Exterior, para lo que se promocionan empresas y productos, se potencia la diplomacia comercial, se apoyan asociaciones comerciales y pymes y se impulsa el comercio con países estratégicos prioritarios. Y la tercera gran pata sobre la que se apoya el sector terciario es el turismo. Se trata del conjunto de actividades desarrolladas en viajes y estancias fuera del entorno habitual por motivos de ocio, negocio u otros, durante un periodo inferior a un año y superior a 24 horas con pernocta. Si la visita dura menos de 24 horas, se denomina a los viajeros excursionistas. España es una de las 3 mayores potencias turísticas del mundo junto con Francia y Estados Unidos. Existen 3 modalidades: el turismo desde el extranjero, el turismo hacia el extranjero y el turismo interior, en el que los nacionales viajan dentro de las fronteras de un país. Vamos a conocer ahora las 4 etapas por las que ha evolucionado el turismo en nuestro país, así como sus principales factores. Los orígenes del turismo en España se sitúan en el siglo XIX y principios del XX, cuando comenzaron a ponerse de moda entre las clases altas algunos destinos turísticos como los balnearios del norte de España. Desde 1960 hasta la crisis del 73 se convirtió en un fenómeno de masas y predominó un modelo tradicional del turismo. Este crecimiento se debió a factores externos como el auge económico de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, que permitió el incremento del poder adquisitivo con la consolidación del estado del bienestar, las vacaciones pagadas y la incorporación laboral de la mujer. También hay que destacar las mejoras en los transportes que permitieron desplazamientos más rápidos, frecuentes y seguros. Junto a estos hay que mencionar los factores internos propios de la España de la época: la cercanía geográfica de los clientes europeos, los abundantes recursos naturales y culturales españoles, los precios bajos basados en un menor nivel de vida que en Europa y en una moneda devaluada, y las enormes facilidades dadas por el Estado con la construcción de las infraestructuras y servicios. El Estado franquista potenció el turismo masivo por varios motivos, como por ejemplo solventar el enorme déficit con el ingreso de divisas o lanzar al exterior una nueva imagen del país alejada del pasado fascista del régimen en un nuevo contexto clave como era la Guerra Fría. Este modelo se llevó a cabo con prisas y sin tener en cuenta el impacto medioambiental, concentrando todos sus esfuerzos en el turismo de sol y playa y de escaso nivel adquisitivo, provocando enormes desequilibrios territoriales en infraestructuras y servicios. Tampoco se generó un tejido empresarial propio, sino que a menudo quedó en manos de touroperadores internacionales, por lo que el grueso de los beneficios fue a parar a otras manos. El modelo entró en crisis a partir del 73, prolongándose hasta el 85. Sus causas estriban en la crisis económica mundial por el precio del petróleo y el predominio del turismo de nivel medio-bajo que no pudo soportar la crisis, a lo que se sumó la enorme subida de precios turísticos españoles, pero sin aumento de la calidad. Se mantuvo el foco en la oferta del turismo de sol y playa sin diversificarla, por lo que se tuvo que hacer frente a la competencia de otros países que ofrecían una oferta similar a menor precio y sin el deterioro ambiental que el modelo tradicional había provocado y que había puesto en riesgo su sostenibilidad. Desde 1985 se llevó a cabo la conversión a un nuevo modelo turístico. Los factores de este cambio se hallan en el ingreso en la Unión Europea, la inestabilidad de las zonas competidoras, el desarrollo socioeconómico que aumentó el tiempo libre y, por tanto, el turismo interno, la mayor esperanza de vida, la congestión urbana que buscaba nuevos espacios y el objetivo de la sostenibilidad medioambiental. Este nuevo modelo potenció la oferta turística con mejoras del servicio y de las infraestructuras, mayor diversificación de la oferta optimizando los recursos naturales y culturales para disminuir la temporalidad dependiente del verano, creando agencias de turismo españolas para disminuir la dependencia externa, reducción del impacto medioambiental y fomento de la promoción turística española como referente de calidad competitiva. El proceso de reconversión aún no ha terminado y todavía perdura el predominio del modelo de sol y playa concentrado en verano. La oferta turística española la configuran los vendedores de productos y las instalaciones turísticas. La oferta de alojamiento incluye más de 3,5 millones de plazas hoteleras y extrahoteleras, concentrándose en el litoral mediterráneo y en ambos archipiélagos. Dentro de la oferta de manutención predomina la de restauración de 2 tenedores y en la oferta de recreo esta es muy variada. La demanda extranjera ha sido tradicionalmente la más importante, motivada por el ocio y las vacaciones. Por su origen, los principales países son Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y los países nórdicos. Los destinos preferentes de estos turistas son la costa catalana, los archipiélagos, Andalucía y Valencia, y esta demanda se caracteriza por su fuerte estacionalidad, comprando paquetes turísticos con alojamiento, desplazamiento y actividades, y en la que predomina el alojamiento hotelero, aunque los apartamentos turísticos están experimentando un gran auge.
El incremento de la demanda nacional está motivado por el ocio, las vacaciones y las visitas sociales. Los principales orígenes son Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia, y los destinos más frecuentes son la costa catalana, Andalucía, Valencia, la costa norte, los pueblos interiores y las zonas de montaña. Esta se caracteriza por tener una menor estacionalidad, el uso predominante de la contratación directa y el alojamiento extrahotelero. Los tipos de turismo se han diversificado, aunque sigue predominando el de sol y playa. El motivo se debe al aumento de la demanda que busca espacios menos saturados, el incremento del turismo nacional menos estacional y a su fomento como método de desarrollo de áreas desfavorecidas económicamente. El mayoritario turismo de sol y playa ha ampliado su localización. En él destaca el mar, pero incluyendo otros destinos como ríos, lagos y embalses, y consolidándose el termal en los últimos años. Otros tipos de turismo son de montaña o aventura, urbano y o de negocios, cultural, rural, de congresos y sanitario. Vamos a conocer en más profundidad cada uno de ellos. El turismo de sol y playa sigue siendo el líder indiscutible en nuestro país. Las playas, la climatología agradable, los espacios litorales adecuados y la red de actividades hacen que el eje central de todo este tipo de turismo gire en torno a la playa. El turismo de montaña o de aventura ofrece una experiencia vital mediante el contacto con un medio natural poco degradado y también permite la posibilidad de practicar diferentes tipos de deportes. En el urbano y o de negocios, las ciudades presentan grandes espacios y posibilidades. En ellas se puede hacer turismo de negocios, cultural, deportivo, etc. En algunas urbes han surgido parques temáticos promovidos por grandes compañías multinacionales a partir de una temática central. Gracias al turismo cultural, muchas ciudades del interior reciben visitas a sus monumentos y eventos culturales, constituyendo un complemento al turismo de sol y playa al comercializarse mediante la fórmula del circuito turístico, y dentro de él se podría incluir el turismo religioso. El rural es aquel que se realiza en un espacio rural o natural, habitualmente en pequeñas localidades. El agroturismo, el enoturismo y el ecoturismo son algunas de las modalidades que pueden incluirse dentro del turismo rural. El de congresos consiste en un grupo de personas de un mismo colectivo que eligen una ciudad para reunirse por motivos diversos, aportando mucha riqueza allí donde se organiza. Y por último está el sanitario. Gran cantidad de ciudadanos extranjeros viajan a España para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica, o incluso del tipo de bienestar. El clima, las condiciones físicas y la excelente estructura sanitaria han permitido que este tipo de turismo tenga también un peso específico notorio en la economía. Los espacios turísticos son aquellas zonas de elevada densidad turística. Pueden ser áreas turísticas de considerable amplitud o puntos turísticos, focos aislados que atraen turistas por diversos motivos. Por su uso se distinguen dos: espacios de temporada si tienen una estacionalidad marcada, y especialmente turísticos donde la estacionalidad es menor, ya que las estancias turísticas se prolongan a lo largo de todo el año uniformemente. La actividad turística provoca importantes repercusiones en las zonas que los acogen. Las demográficas en las áreas litorales son la llegada de jóvenes trabajadores y jubilados de forma permanente o estacional, y también el aumento de población en el sector terciario y la construcción. En las áreas rurales sirve para frenar el despoblamiento gracias a la inmigración de trabajadores y la reactivación económica. Entre las repercusiones en el poblamiento destacan la saturación constructiva del litoral, configurando a menudo conurbaciones que suelen conllevar la especulación del suelo y la rehabilitación del patrimonio en las áreas rurales y de montaña. Las económicas son fundamentales porque el turismo genera el 13% del empleo y del PIB nacional. Además, tiene una enorme influencia en otras actividades económicas, multiplicando su actividad, pero también provocando una excesiva especialización en detrimento de las demás actividades que llegan a ser abandonadas a veces. Y la masificación turística genera inflación, lo que suele ser un problema para la población autóctona, la turismofobia, y sirve para compensar la balanza comercial por sus altos ingresos generales. También es un factor fundamental y muy influyente en la política de equipamientos y servicios, como las vías de alta ocupación, los aeropuertos y su frecuencia de vuelos, la ampliación de puertos, centros sanitarios, etc. El riesgo es que la demanda de la actividad turística entre en conflicto con otros usos de los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. Los problemas de la actividad turística española son el predominio del modelo tradicional de sol y playa, la fuerte competencia internacional en un mundo globalizado y las nuevas exigencias de la demanda sobre calidad y diversificación. Ante estos obstáculos, el Estado desarrolla la política turística acerca de la protección de los derechos del turista, la implementación de nuevas modalidades, el aumento de la calidad y la redistribución de las rentas entre los estados. La mayoría de las medidas se engloban en el Plan del Turismo Español Horizonte 2030 y consisten en lo siguiente: incremento de la calidad de la oferta,
diversificación de esta oferta, búsqueda de una clientela menos numerosa y con mayor poder adquisitivo, promoción turística internacional y mejora de la comercialización con tour operadores nacionales y un mayor uso de Internet. En definitiva, el objetivo es la consecución de un turismo sostenible más competitivo que aproveche los recursos naturales y culturales disponibles, pero sin saturarlos, y que sirva para un desarrollo más equilibrado territorialmente. Y pasamos a conocer ahora otros subsectores destacados del terciario. Y empezamos con los servicios financieros. Con la crisis económica mundial del 2008 se puso de manifiesto que era necesaria una reestructuración del sistema financiero de España, es decir, todo un verdadero proceso de reconversión bancaria. Uno de los factores que ayudan a entender la incidencia de la crisis sobre la banca española fue la elevada concentración del crédito en la construcción y la promoción inmobiliaria que, aunque afectó a todas las entidades de depósito, lo hizo con especial virulencia en las cajas de ahorros. A partir de la crisis, bancos y cajas de ahorros sufrieron una serie de operaciones de fusión, adquisición, transformación de cajas en bancos, con utilización de recursos públicos y privados, intervenciones del Banco de España, etc., cuyo principal efecto fue la conversión de la mayoría de las cajas en bancos, así como la reducción del número de entidades financieras existentes, a la vez que menguaba también el número de oficinas, empleados y costes de estructura, incrementándose su tamaño financiero individual. El crédito, como no, también se vio muy afectado por el clima de incertidumbre existente. En 2010 había 45 cajas de ahorro, mientras que en 2021 tan solo quedaron 5 grupos bancarios resultantes de ellas en diferentes procesos. En cuanto a los bancos que no surgieron de las cajas de ahorro, de la veintena de cierta importancia existentes ese año, tan solo quedan 4 grupos relevantes. En la actualidad, España cuenta con varios bancos entre los principales del mundo y además tiene la entidad Bolsas y Mercados Españoles entre las 20 principales. Pasamos al ocio. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, España ha experimentado cambios significativos. Se redujo la jornada laboral, permitiendo más tiempo libre, se valoró el tiempo de ocio y se propagó la idea del carpe diem, se consolidó la sociedad de consumo y la cultura del ocio, se fomentaron las actividades físicas y deportivas, hubo un retorno al espacio natural abandonando las ciudades superpobladas y se crearon servicios de deporte en instituciones públicas y privadas. Todo esto repercutió en el aumento del subsector ocio. Los más importantes son los siguientes: actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento, actividades de creación artística y de espectáculos, y juegos de azar y apuestas. Y el tercer subsector son los medios de información y comunicación. Al igual que ha ocurrido con los servicios financieros, se ha asistido a una concentración en este subsector. En las últimas décadas se están experimentando un crecimiento sin igual gracias al desarrollo de las TIC, de Internet y de la tecnología multimedia. Los principales grupos mediáticos son un conglomerado empresarial que posee entre su grupo de empresas varios medios de comunicación que influyen en la opinión pública, incluso en decisiones gubernamentales. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. En este tema hemos estudiado el sector terciario español, que tiene un gran peso específico. Su evolución ha sido espectacular, especialmente a partir de los años 60 del siglo XX, pasando España de ser un país agrícola a convertirse en una potencia industrial y en el siglo XXI a ser una economía totalmente terciarizada. Los principales subsectores económicos son el comercio, los transportes y el turismo. Por eso se puede decir sin ningún género de dudas que la economía española es una economía terciarizada propia de un estado del bienestar. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.